¿Alguna vez te has detenido a pensar si la forma en que manejamos los funerales podría, en realidad, estar perjudicando a aquellos que más amamos? Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, hizo revelaciones sorprendentes sobre la vida después de la muerte, pero entre todas ellas, hay una que toca directamente el corazón de las familias. Según él, la mayoría de las personas cometen un error fatal en los funerales. No hablamos de un detalle religioso, de una creencia cultural o de una superstición antigua, sino de algo que, según Cayce, podría afectar profundamente tanto a quien partió como a quien se queda. Y quizás lo más incómodo sea percibir que este error no es la excepción, es la regla. 9 de cada 10 familias caen en esta trampa sin siquiera darse cuenta. Ahora, imagina por un instante, si esto es verdad, ¿qué significa sobre los velatorios que ya hemos vivido? Y más aún, ¿será que tú, sin saberlo, ya has cometido este mismo error? Cayce era conocido por responder preguntas en un estado de trance profundo, y una de las más perturbadoras se refería a lo que sucede en los primeros momentos después de la muerte. Él decía que el espíritu todavía se encuentra muy ligado al cuerpo, como si parte de su conciencia permaneciera atenta, confusa y observando todo a su alrededor. Y es en este punto delicado donde comienza el error de las familias, porque en lugar de ayudar en esta transición, muchas veces creamos un ambiente que aprisiona aún más a esa alma al sufrimiento terrenal. En otras palabras, los velatorios que creemos son momentos de despedida y honor pueden transformarse en cadenas invisibles que retrasan el desprendimiento espiritual. Cayce advertía que esto no era una metáfora, sino un proceso real y doloroso que podría mantener al espíritu en un estado de apego por días, semanas o incluso más. Esta visión es perturbadora, pero abre una pregunta inevitable. Al fin y al cabo, ¿qué hacen las familias en esos rituales que provoca este efecto tan perjudicial? Según Cayce, el error comienza con la forma en que encaramos la muerte, con desesperación absoluta. Es natural llorar, es humano sentir dolor, pero lo que muchas veces sucede en los funerales es una inmersión colectiva en lamentos intensos, gritos, desesperación y frases que atan espiritualmente a quien partió. Palabras como «no me dejes», «no te vayas», «no puedo vivir sin ti», funcionan como ganchos emocionales que mantienen el alma atrapada. Él decía que el espíritu, aún sensible a la vibración emocional, escucha esas palabras y siente un llamado irresistible a quedarse. Así, en lugar de ser conducido por un camino de liberación, permanece vagando, confuso, intentando confortar a los que se quedaron. Imagina a alguien que está listo para embarcarse en un viaje, pero la familia se aferra desesperadamente a su ropa, pidiéndole que no se vaya. Esa imagen simple traduce lo que Cayce quería mostrarnos. El apego excesivo en el funeral puede convertirse en una prisión invisible para el espíritu. Pero hay aún un aspecto más profundo en esta revelación. Cayce relataba que el espíritu no solo observa lo que sucede en el velorio, sino que siente las emociones de forma multiplicada. Esto significa que el llanto, la ira y la sensación de injusticia no se quedan solo entre los vivos, sino que se reflejan como una tormenta emocional en el campo espiritual. Él comparaba esa experiencia con alguien que intenta despertar de un sueño y no lo logra, porque los gritos y la desesperación a su alrededor no permiten que la conciencia se estabilice. La persona recién desencarnada, según él, necesita serenidad para orientarse, pero lo que encuentra en la mayoría de las veces es un torbellino que la desorienta aún más. Esta visión, que puede parecer dura, nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Será que la forma en que demostramos amor en la despedida está, en realidad, causando dolor a aquel que partió? El error fatal, por lo tanto, no es llorar, no es sentir añoranza, sino transformar el funeral en un ambiente de desesperación. Cayce resaltaba que el espíritu necesita aliento, palabras de liberación y el reconocimiento de la continuidad de la vida. Pero las familias, aplastadas por el dolor, muchas veces hacen lo opuesto.
Retienen al ser querido con frases y actitudes que comunican solo miedo y pérdida. Esta contradicción crea un dilema que nadie percibe en el momento, pero que, según Kayse, tiene consecuencias directas en la experiencia post-muerte. Llegó a decir que algunas almas vagaban sin rumbo por no comprender que estaban libres, precisamente porque sentían la energía de la familia implorando que se quedaran. Y aquí surge el misterio que aún no hemos desvelado. ¿Cuál sería entonces la forma correcta de actuar en ese momento tan difícil? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre lo que creemos que es un verdadero homenaje. Muchos imaginan que demostrar el máximo dolor es una prueba de amor, como si llorar sin parar fuera señal de un vínculo inquebrantable. Pero Kayse invierte este razonamiento. La verdadera prueba de amor no está en retener, sino en permitir la partida. Él comparaba el acto de despedirse con el momento de dejar a un hijo embarcar en un viaje importante. El amor no está en sujetar sus maletas para que no se vaya, sino en desearle un buen viaje, incluso con el corazón apretado. Es una paradoja dolorosa. Cuanto más amamos, más difícil es soltar, pero es justamente el acto de soltar lo que se convierte en el mayor gesto de amor. Esta reflexión ya sería suficiente para cambiar nuestra forma de ver los funerales, pero Kayse aún dejó pistas sobre lo que podría hacerse de forma práctica. Él sugería que, en lugar de frases de apego, se dijeran palabras de aliento: sigue en paz, estamos bien, puedes ir con tranquilidad. Estas expresiones, aunque simples, funcionarían como señales de luz para el espíritu, indicando que su partida es aceptada y que no hay necesidad de permanecer atrapado en el sufrimiento de los vivos. El funeral, en este sentido, debería ser un portal de liberación, no de aprisionamiento. Pero aquí está la cuestión central. Si 9 de cada 10 familias no actúan así, significa que casi todos los funerales se transforman en ambientes de apego. Esto nos hace percibir que este error no es algo distante o raro, sino casi una norma social. Y quizás tú mismo ya hayas participado en una despedida en la que el dolor parecía mayor que cualquier posibilidad de paz. Este recuerdo nos ayuda a comprender por qué Kayse consideraba este uno de los problemas más graves. Ahora quizás te estés preguntando, ¿es inevitable este error? Al fin y al cabo, ¿cómo controlar la desesperación en un momento tan doloroso? La verdad es que Kayse no negaba el derecho a sentir, ni condenaba las lágrimas. Solo llamaba la atención sobre el tipo de energía que entregamos a aquel que partió. Llorar no es el problema. El problema es transformar el llanto en un grito de desesperación que impide el desprendimiento. Hay una diferencia entre lágrimas de añoranza y lágrimas de aprisionamiento. Y percibir esa diferencia es el primer paso para comprender cómo nuestras actitudes pueden realmente ayudar, en lugar de estorbar, en este momento de transición. Pero si esto ya parece revelador, espera a entender la consecuencia más inesperada de todo esto. Según Kayse, no solo el espíritu sufre cuando queda atrapado, sino que la propia familia también pasa a cargar un peso invisible que puede afectar su vida de formas silenciosas. Según Edgar Cayce, el vínculo emocional creado en el funeral no desaparece al día siguiente. Cuando la familia se sumerge en desesperación y mantiene apegos intensos, esa energía se prolonga, creando una especie de lazo entre el espíritu y los vivos. Él decía que este lazo funciona como una cadena doble. Por un lado, el espíritu siente dificultad para seguir adelante, y por el otro, los familiares cargan un peso invisible que se manifiesta de formas sutiles. Pueden ser sueños recurrentes, en los que la persona fallecida aparece confusa. Pueden ser sensaciones de presencia constante o incluso bloqueos emocionales que impiden a los que se quedaron retomar sus vidas. Kayse no describía esto como una aparición en el sentido popular, sino como una consecuencia natural del apego mal resuelto. En otras palabras, el error fatal cometido en los funerales no termina en el cementerio, continúa reflejándose en el día a día de los que permanecieron vivos. Pero lo más inquietante es que muchos ni siquiera perciben esta conexión, creyendo que es solo parte del luto, cuando en realidad
puede ser una prolongación del mismo equívoco. Este peso emocional, según Kayse, se manifiesta incluso en el cuerpo físico de los que se quedaron. Él relataba casos en que las personas enfermaban tras la muerte de alguien querido, no solo por la tristeza, sino por la conexión energética que mantenían. Es como si parte de su vitalidad fuera drenada por mantener al ser querido atrapado en su atmósfera emocional. Esta visión es perturbadora porque transforma la manera en que entendemos el luto. Siempre pensamos que el dolor es un proceso natural, algo que solo el tiempo resuelve, pero Kayse sugería que la forma en que vivimos ese luto define si será una travesía saludable o una prisión prolongada. Él decía que las familias que transforman los funerales en ambientes de liberación viven el luto de manera más ligera, mientras que aquellas que se sumergen en el error de la desesperación enfrentan meses o años de estancamiento. Esto nos lleva a una reflexión. ¿Será que el sufrimiento prolongado que tantas personas enfrentan después de una pérdida podría haber sido diferente si la despedida hubiera ocurrido de otra forma? Kayse contaba que muchas almas permanecían cerca de sus casas, no porque desearan quedarse, sino porque sentían la obligación de confortar a los familiares desesperados. Esto creaba una confusión aún mayor, ya que el espíritu, en lugar de seguir su proceso natural de adaptación en el mundo espiritual, gastaba energía intentando ayudar sin éxito. Imagina a alguien que ya no pertenece a este mundo, pero que insiste en quedarse porque siente que los demás no sobreviven sin su presencia. Esa era la imagen que Kayse usaba para explicar por qué tantos espíritus se veían atrapados entre dos mundos. Para él, esa era la verdadera tragedia de los funerales, no solo el dolor de quien se quedó, sino el retraso del camino de quien partió. Y es precisamente ahí donde entra la segunda parte de su revelación. Existe una manera de evitar este ciclo, pero exige un cambio de conciencia que no todas las familias están preparadas para hacer. Este cambio comienza con una simple inversión. En lugar de pensar solo en nosotros mismos durante la despedida, necesitamos pensar en lo que la persona que partió necesita en ese momento. Parece obvio, pero es algo que casi nunca sucede. En los funerales, la mayor parte de las palabras, lágrimas y gestos están centrados en el dolor de quien se quedó. Hablamos del vacío, de la añoranza, de lo difícil que será continuar. Pero según Kayse, el espíritu no necesita escuchar sobre nuestro dolor. Necesita aliento, tranquilidad y la certeza de que está libre para seguir. Es un cambio de perspectiva simple, pero revolucionario. El funeral no debería ser solo sobre la falta que sentimos, sino principalmente sobre el coraje de dejar ir. Al escuchar palabras que transmiten paz y permiso, el espíritu se orienta mejor y la propia familia siente una liberación más rápida. Pero si esto parece difícil de poner en práctica, Kayse también reconocía que el corazón humano lucha contra esta idea. Él sabía que pedir a una madre que dijera «ve en paz» a su hijo fallecido es algo casi imposible. Sabía que pedir a un marido o esposa que liberara a quien partió puede sonar cruel ante el dolor, pero era justamente ahí donde residía el desafío. El verdadero amor exige coraje para hacer lo que es mejor para el otro, incluso cuando nos duele a nosotros. Kayse decía que la mayor prueba de amor que podemos ofrecer a alguien después de su muerte es permitir que se vaya sin ataduras. Esta perspectiva transforma la manera en que entendemos la palabra despedida. No se trata solo de aceptar la ausencia, sino de participar activamente en el proceso de liberación del otro. Y si lo piensas bien, esta es una visión que conlleva una extraña forma de consuelo. En lugar de sentirse impotente ante la muerte, descubres que sí puedes ayudar, y mucho, a quien acaba de partir. Pero, ¿cómo traducir esto en actitudes prácticas? Kayse recomendaba 3 elementos simples durante el funeral: silencio respetuoso, oraciones de aliento y pensamientos de gratitud. El silencio crea un espacio de serenidad, alejando el torbellino de emociones que confunde al espíritu. Las oraciones, independientemente de la religión, funcionan como mensajes de luz,
mostrando el camino, y los pensamientos de gratitud son como un recordatorio de que la vida de la persona tuvo sentido, sin importar cuánto duela su ausencia. Esta combinación crea un ambiente radicalmente diferente de un velorio tradicional. En lugar de gritos y desesperación, hay un clima de paz y dignidad. Y, según Kayse, es este tipo de atmósfera lo que ayuda al espíritu a comprender que su jornada continúa. Pero quizás te estés preguntando, si todo esto es tan simple, ¿por qué 9 de cada 10 familias no lo hacen? La respuesta, para Kayse, reside en un hábito arraigado en nuestra cultura. Asociamos el amor con la demostración de sufrimiento. Desde temprano, aprendemos que llorar en voz alta, lamentarse y desesperarse es una forma de mostrar cuán importante fue alguien. Esta asociación es tan profunda que cualquier comportamiento diferente puede incluso ser malinterpretado. Imagina a alguien en un funeral que permanece calmado, en oración silenciosa. Muchos pueden juzgar a esa persona como fría o indiferente, pero según Kayse, esa calma puede ser la mayor prueba de amor posible. Este conflicto entre tradición cultural y conciencia espiritual explica por qué el error continúa repitiéndose generación tras generación. La mayoría no tiene conciencia del impacto, e incluso los que lo saben, muchas veces no encuentran la fuerza para actuar de otro modo. Y esto nos lleva a una cuestión aún más intrigante. Si todos supieran lo que Kayse decía, ¿cambiarían los funerales? ¿O será que la fuerza del dolor humano aún hablaría más fuerte? Antes de continuar esta reflexión, quiero abrir un breve paréntesis. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema tiene sentido para ti a un nivel profundo. Y es precisamente por eso que te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí nos sumergimos en revelaciones que no solo informan, sino que transforman la forma en que vemos la vida, la muerte y lo que existe más allá. Cada nuevo video es una oportunidad para comprender mejor estos misterios y encontrar respuestas que rara vez se dicen en otros lugares. Así que, si este contenido te está tocando de alguna forma, considera unirte a nuestra comunidad. Volviendo a las revelaciones de Kayse, es importante destacar que no hablaba solo del error de las familias, sino también de las consecuencias espirituales a largo plazo. Cuando un espíritu permanece atrapado en el ambiente terrenal por mucho tiempo, corre el riesgo de perder oportunidades de aprendizaje en el plano espiritual. Para Kayse, la vida después de la muerte no es un descanso eterno, sino un proceso continuo de evolución. Cada alma tiene un camino, encuentros, lecciones y experiencias que necesitan ser vividas, pero cuando el apego de los vivos la retiene, ese proceso queda suspendido. Es como un alumno que no logra avanzar de curso porque siempre está atrapado en el mismo capítulo. Esta perspectiva amplía aún más la gravedad del error cometido en los funerales. No es solo una cuestión de dolor momentáneo, sino de impacto directo en la jornada de crecimiento de un alma. Y quizás la parte más impresionante de esta revelación sea la siguiente. Kayse decía que al ayudar al espíritu a liberarse, nosotros también nos liberamos. Existe una especie de equilibrio en este proceso. Cuando el ser querido siente que puede seguir en paz, el corazón de la familia también encuentra más serenidad. Es como si la liberación fuera una vía de doble sentido. Esto significa que, al contrario de lo que pensamos, soltar no aumenta el dolor, sino que lo suaviza. El mayor peso está en retener. Esta percepción puede parecer contraintuitiva, pero es justamente lo que explica por qué algunas familias viven el luto con dignidad, mientras que otras parecen nunca recuperarse. Y aquí surge una nueva cuestión, aún más profunda. Si todo esto es verdad, ¿qué exactamente deberíamos cambiar en los funerales para transformar este momento en un acto de amor verdadero en lugar de una trampa de sufrimiento? Para comprender lo que deberíamos cambiar en los funerales, necesitamos primero mirar lo que se han convertido a lo largo del tiempo. Muchos rituales de despedida nacieron de tradiciones antiguas, pero perdieron su sentido espiritual y se transformaron en formalidades sociales. Hoy, en gran parte del mundo, un velatorio está marcado por convenciones rígidas: la sala iluminada,
el ataúd en el centro, flores alrededor, familiares en fila recibiendo pésames. Todo esto tiene un valor simbólico, pero en la visión de Edgar Cayce, lo que realmente importa no está en el escenario externo, sino en lo que sucede en el campo invisible. Él decía que el espíritu que acaba de dejar el cuerpo no le importan las flores ni la formalidad, pero siente profundamente el ambiente emocional que lo envuelve. Por lo tanto, el cambio que necesitamos no es de forma, sino de esencia. No se trata de cambiar flores por velas o himnos por músicas suaves, sino de transformar el funeral en un espacio de serenidad y aliento. Este es un cambio difícil porque exige que enfrentemos nuestros propios hábitos emocionales, pero es también la clave para romper el ciclo de apego que atrapa a 9 de cada 10 familias. Imagina, por un instante, un funeral en el que todos los presentes guardan silencio por unos minutos y, en lugar de llanto desesperado, lo que se escucha son palabras de gratitud. Cada persona recuerda algo que el fallecido hizo en vida, y esos recuerdos son ofrecidos como señales de luz. Al final, en lugar de frases de apego, alguien dice: «Te amamos, pero entendemos que tu camino continúa. Puedes seguir en paz». Este simple cambio de postura crearía, según Cayce, un ambiente completamente diferente para el alma. En lugar de confusión, habría claridad. En lugar de cadenas emocionales, habría alas. Y lo más interesante es que este tipo de práctica no niega el dolor. El corazón aún siente nostalgia, las lágrimas aún caen, pero la energía detrás de ellas es diferente. No es el grito de quien retiene, sino el llanto de quien ama lo suficiente como para soltar. Es una sutileza difícil de describir, pero que marca toda la diferencia en el plano espiritual. Cayce recordaba constantemente que la muerte no es un fin, sino una transición. Y si la miramos de esa forma, el funeral deja de ser solo una ceremonia de luto y se convierte en un verdadero ritual de paso. Así como celebramos nacimientos, bodas y logros, también deberíamos celebrar el regreso de un alma a su continuidad en el otro lado. Esta idea parece extraña porque nuestra cultura asocia la muerte solo con la pérdida. Pero, para Cayce, si comprendiéramos lo que realmente sucede, los funerales serían menos un lugar de dolor y más un espacio de confianza. Él no sugería que dejáramos de llorar, sino que resignificáramos el acto de la despedida. Esta resignificación es justamente lo que nos libera del error fatal, porque al entender que el ser querido no desaparece, sino que solo cambia de estado, logramos reemplazar la prisión de la desesperación por la confianza de que la vida continúa en otra dimensión. Quizás te estés preguntando, si esta visión es tan transformadora, ¿por qué tan pocos la aplican? Cayce creía que el problema radica en nuestra falta de preparación. Vivimos la vida entera evitando hablar sobre la muerte, como si fuera un tabú. Fingimos que no existe hasta que llama a nuestra puerta, y cuando eso sucede, estamos tan despreparados que reaccionamos solo con desesperación. Esta falta de preparación es el terreno fértil para el error. Si tuviéramos conversaciones más abiertas sobre la finitud, si reflexionáramos sobre lo que realmente significa la vida después de la muerte, quizás llegaríamos al funeral con otra mentalidad. Pero como a nadie le gusta hablar del tema, terminamos siendo sorprendidos siempre de la misma forma, y esta sorpresa nos deja vulnerables a repetir los mismos comportamientos que aprisionan. En otras palabras, el error no comienza en el funeral, sino en la vida. Comienza en el silencio que mantenemos sobre la muerte y solo se manifiesta cuando ya es demasiado tarde. Por eso, Cayce también incentivaba a las personas a prepararse en vida, tanto para su propio paso como para el de los demás. Él decía que quien comprende la continuidad de la existencia logra vivir y morir con más serenidad. Este preparo incluye no solo creencias espirituales, sino también actitudes prácticas. Por ejemplo, dejar cartas o mensajes para la familia, explicando que desea ser recordado con gratitud, no con desesperación, o incluso conversar abiertamente sobre cómo le gustaría que fuera su propio funeral. Estas actitudes, aparentemente simples, tienen el poder de romper el ciclo de dolor porque ofrecen claridad
en el momento en que todo parece confuso. Kaise creía que la claridad es uno de los mayores regalos que podemos dejar a nuestros familiares, porque cuando la muerte llega, la mente humana entra en shock, y en ese estado es fácil perderse en actitudes automáticas. Pero cuando ya existe una preparación, la despedida se vuelve menos caótica y más consciente. Sin embargo, Kaise también reconocía que no siempre tendremos esa preparación. Muchas muertes son inesperadas y no permiten tiempo para reflexiones o despedidas conscientes. Por eso, su mayor énfasis estaba en enseñar cómo actuar en el momento del funeral. Incluso en medio del shock, él recomendaba que, ante el dolor, intentáramos al menos crear breves instantes de calma. Pueden ser algunos minutos de silencio colectivo, una oración de liberación o incluso un simple pensamiento dirigido al ser querido. Nosotros estamos tristes, pero queremos que sigas en paz. Pequeños gestos como estos, según él, marcan una diferencia inmensa, porque aunque el funeral esté rodeado de llanto y confusión, esos momentos de claridad crean ventanas de luz que orientan al espíritu, y muchas veces es solo eso lo que necesita para entender que no está atrapado. Es curioso percibir cómo esta visión contrasta con la manera tradicional de ver el dolor. Normalmente creemos que, para honrar a alguien, necesitamos mostrar sufrimiento, pero Kaise invertía esta lógica. Para él, el mayor honor es darle fuerza a quien partió, no atarlo a nuestra desesperación. Esto nos lleva a pensar en cuántas veces, sin darnos cuenta, transformamos el amor en prisión. Retenemos porque no queremos perder, pero terminamos causando más dolor. Esta reflexión no es solo sobre funerales, sino sobre la vida en sí. ¿Cuántas veces en relaciones o situaciones cotidianas confundimos amor con apego? Esta es una de las grandes provocaciones que Kaise dejaba. El verdadero amor no retiene, sino que libera. Y los funerales son solo el momento en que esta lección se hace más evidente. Pero hay un detalle que lo hace aún más intrigante. Kaise decía que, cuando logramos transformar el funeral en un ritual de liberación, creamos una especie de puente de luz entre los vivos y los muertos. Este puente no significa que el espíritu quedará atrapado, sino que podrá visitar de manera saludable, trayendo inspiración, consuelo y hasta respuestas en sueños. Es como si el alma dijera: yo seguí, pero puedo volver de vez en cuando para mostrar que estoy bien. Esta relación es completamente diferente de la que genera el apego. En lugar de una presencia pesada y constante, tenemos encuentros sutiles y significativos, y para Kaise, este es uno de los mayores regalos que podemos recibir después de una pérdida. La certeza de que la vida continúa y de que el vínculo permanece, pero de una forma libre y equilibrada. Esta visión abre espacio para una conclusión poderosa. El error fatal que 9 de cada 10 familias cometen no es solo un detalle de comportamiento, sino una distorsión de la propia comprensión de la muerte. La tratamos como un fin absoluto y reaccionamos con desesperación, cuando podríamos tratarla como una transición y reaccionar con confianza. Cambiar esa mirada es difícil, pero no imposible. Y quizás la pregunta que resta ahora sea: si comprendemos esto, ¿cómo podemos, en la práctica, transformar los próximos funerales en experiencias de amor liberador? ¿Qué exactamente necesitamos hacer, decir y sentir para romper el ciclo de apego y permitir que el alma siga en paz? Edgar Cayce no dejaba sus revelaciones en el campo de la teoría. Él sabía que hablar sobre el error fatal de los funerales solo tendría valor si también mostraba caminos para corregirlo. Por eso, en sus lecturas más profundas, indicaba prácticas simples pero de impacto inmenso, capaces de transformar la despedida en un momento de curación, tanto para el espíritu como para la familia. La primera de ellas parecía elemental: la elección de las palabras. Según Cayce, las palabras dichas alrededor del cuerpo físico llegan directamente a la conciencia del espíritu. No importaba si eran murmuradas en voz baja o pensadas en silencio. El campo de conexión aún era tan fuerte que cada frase resonaba como un mensaje claro. Por eso,
Él insistía en que los familiares evitaran expresiones de apego desesperado como «no me dejes» o «¿qué será de nosotros sin ti?». En cambio, recomendaba frases cortas y liberadoras. «Eres libre, sigue en paz, nos cuidaremos unos a otros». Este cambio, que puede parecer pequeño, era descrito por Kayse como la diferencia entre abrir una puerta y cerrar un candado. El segundo punto se refería al ambiente. Kayse observaba que el espíritu, aún sensible a las vibraciones, percibía cada detalle del clima emocional en el lugar del funeral. Esto significa que no solo importaban las palabras, sino también la atmósfera general. Ambientes pesados, marcados por gritos, discusiones o acusaciones, creaban un campo confuso que dificultaba la transición. En cambio, ambientes donde predominaba la calma, aunque permeada por el dolor, facilitaban el proceso. Él decía que el espíritu recién liberado se orientaba mejor en medio de pensamientos de serenidad que en medio del caos. Esta visión nos lleva a entender que, en el fondo, no se trata de sofocar el dolor o fingir frialdad, sino de canalizar las emociones de forma consciente. Llorar en silencio, hacer oraciones o compartir recuerdos positivos crean una vibración que ayuda en lugar de estorbar. Y este es un punto fundamental. El funeral no necesita negar el dolor, pero necesita transformarlo en algo que sirva de impulso, no de prisión. El tercer punto estaba ligado a la gratitud. Kayse afirmaba que uno de los mayores regalos que podemos ofrecer a quien partió es reconocer el valor de su existencia. Esto puede hacerse con palabras, recuerdos o simples pensamientos. Cada acto de gratitud, según él, funciona como un faro, iluminando el camino del alma en su nueva etapa. Imagina la diferencia entre escuchar frases de desesperación y escuchar declaraciones como «Gracias por todo lo que hiciste. Tu vida fue importante para nosotros. Dejaste una huella que nunca se borrará». Para Kayse, estas expresiones no solo liberaban al espíritu, sino que también sanaban el corazón de los que se quedaron. Porque la gratitud tiene ese poder. No borra el dolor, pero lo transforma en significado. Y cuando el dolor adquiere significado, se vuelve más soportable. Por eso, Kayse veía en la gratitud un elemento esencial para evitar el error fatal de los funerales. Pero quizás la orientación más desafiante que Kayse ofreció fue la de preparar a los vivos para ese momento antes incluso de que llegara. Él creía que las familias deberían conversar abiertamente sobre la muerte, no como un tabú, sino como parte natural de la vida. Esas conversaciones, aunque incómodas, crean claridad y evitan que el funeral sea dominado por confusión y desesperación. Imagina a una madre que en vida dijo a sus hijos: «Cuando me vaya quiero que me recuerden con alegría y que digan que estoy libre». Cuando la muerte llega, los hijos tienen una referencia clara de cómo actuar, y esa claridad alivia el peso de la despedida. Kayse decía que en casos así, la transición espiritual era mucho más tranquila, pero cuando no existe esa preparación, la tendencia es que el dolor explote sin dirección, alimentando el ciclo de apego. Por eso, él veía el diálogo sobre la muerte como una forma de amor en vida, un regalo dejado a los que se quedan. Kayse también hablaba sobre el papel de las oraciones. Él no las veía como pedidos desesperados, sino como mensajes de orientación. Orar, para él, era como enviar cartas de luz al espíritu, recordándole que está protegido y que puede seguir con confianza. Y no importaba la religión, lo que importaba era la intención. Una oración simple, con palabras de liberación, tenía más valor que un ritual elaborado lleno de desesperación. Esta idea trae una reflexión poderosa. Muchas veces gastamos energía en detalles externos del funeral, el ataúd, las flores, la música, pero olvidamos que lo que realmente marca la diferencia es la energía interna. Una oración sincera, incluso corta, puede ser más importante que todo el aparato externo. Y si recordamos que, según Kayse, 9 de cada 10 familias fallan en este aspecto, percibimos que la solución no es compleja. Es simple, pero exige conciencia y coraje. Y aquí llegamos al punto más profundo del mensaje de Kayse. El verdadero amor
no se mide por la intensidad del sufrimiento, sino por la valentía de liberar. Esta frase puede sonar dura a primera vista, porque nos hemos acostumbrado a pensar lo contrario, pero al analizarla con calma, percibimos su sabiduría. Sufrir no trae de vuelta a quien partió. Gritar no impide la ausencia. Lo que realmente ayuda es ofrecer al ser querido la libertad de continuar su jornada, sin ataduras invisibles. Esta liberación no significa olvidar, sino transformar el recuerdo en fuente de fuerza. Y esto es lo que diferencia a las familias que siguen en paz de aquellas que permanecen atrapadas en el luto. Kayce no negaba la añoranza, pero mostraba que existe una forma más elevada de vivirla, no como prisión, sino como reconocimiento del vínculo eterno. La consecuencia práctica de esta visión es transformadora. Imagina un mundo en que los funerales dejaran de estar marcados por el error fatal. En lugar de almas atrapadas en confusión, tendríamos espíritus siguiendo en paz. En lugar de familias arrastrando un luto interminable, tendríamos corazones que, aunque doloridos, encontrarían serenidad más temprano. Y más que eso, comenzaríamos a ver la muerte no como el fin absoluto, sino como la continuidad natural de la vida. Este sería quizás el mayor legado de Kayce, ayudarnos a cambiar nuestra relación con la muerte y, consecuentemente, con la propia vida. Porque cuando comprendemos que la despedida es solo una transición, pasamos a valorar aún más el tiempo que tenemos y a vivir de forma más consciente. Pero para que este cambio suceda, necesitamos enfrentar nuestros miedos. Necesitamos tener el coraje de admitir que quizás nos hayamos equivocado en funerales pasados, que quizás hayamos retenido a quien amábamos en lugar de liberar. Esto puede generar culpa, pero Kayce también tenía algo que decir al respecto. Nunca es tarde para corregir. Incluso después del funeral, podemos enviar pensamientos y oraciones de liberación. Podemos, en silencio, decir al ser querido: «Perdón si intenté retenerte. Ahora entiendo que necesitas seguir en paz». Estos mensajes, según él, aún llegan al espíritu, aunque días o semanas después. Esta es una de las revelaciones más consoladoras. El amor no se pierde y nunca es tarde para transformarlo en liberación. Y quizás este sea el mensaje final que necesitamos guardar. El error fatal de los funerales no necesita repetirse para siempre. Podemos cambiar. Podemos aprender a vivir el luto de forma más consciente, ayudando a quien parte y sanándonos a nosotros mismos. Es difícil, exige esfuerzo, pero es posible. Y si estás escuchando esto ahora, quizás sea porque ya estás preparado para cargar este conocimiento. La próxima vez que la muerte cruce tu camino, tendrás en tus manos una elección: repetir el patrón de 9 de cada 10 familias o abrir espacio para un acto de amor verdadero, que es liberar. Esta decisión, aunque dolorosa, puede cambiarlo todo, para ti, para tu familia y para quien amas. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. No es solo un gesto de apoyo, sino una forma de seguir recibiendo contenidos que aportan claridad sobre temas que casi nadie se atreve a abordar. Aquí, en cada video, nos sumergimos juntos en revelaciones que ayudan a comprender la vida, la muerte y lo que existe más allá. Porque cuanto más entendemos estos misterios, más preparados estamos para vivir y para partir. Así que, si este mensaje resonó en ti, únete a nosotros. Después de todo, el conocimiento como este no debe guardarse en silencio. Debe compartirse para que cada vez más familias puedan evitar el error fatal y transformar la despedida en un acto de amor y liberación.